Hola, ¿cómo estáis? Hoy voy a alejarme un poquito, a lo mejor, de lo que suelo hacer, pero voy a hablar de una serie de televisión, en concreto de Los Anillos de Poder. ¿Y por qué? Porque yo soy fan de Tolkien, del mundo de Tolkien. Uno de los primeros libros que leí en mi vida fue El Hobbit, un cuento, la verdad, maravilloso. Y bueno, y por supuesto me leí El Señor de los Anillos, me lo habré leído como 4 o 5 veces. Hace ya tiempo, años que no lo leo, pero una época que cada X años me lo leía o leía capítulos. Y estoy viendo ahora la serie de Los Anillos de Poder y he quedado muy defraudado, muy defraudado. Y también porque no es la primera vez que lo veo. Ya me ha pasado con varios, a mí me gusta mucho el cine y me gustan mucho las series. Y la verdad es que cada vez veo menos. Porque es que me pierden. No tienen. Ves que ha cambiado mucho. Hay mucho apoyo en efectos especiales, ¿no? Y bueno, pero no me voy. No me voy, que si no. Lo que os quería. Y yo creo que el Señor de los Anillos de Poder nos va a servir. Me va a servir para explicar lo que quiero decir. Espero. Lo que veo es que muchas series, muchas películas, muchas de las cosas de las que ahora nos venden, siguen, digamos, el mismo. Cogen algo que ha funcionado, que tiene unos seguidores, que está claramente probado que gusta, como puede ser un Star Wars, como puede ser eh, el mundo de Tolkien, que bueno, pues han hecho películas, por supuesto, se han juegos, videojuegos, etcétera. Y que, pese a que hace muchos años que se escribió, sigue teniendo gente que lo lee y sigue siendo un libro que se lee y que se vende. Y cogen solo la carcasa, cogen el mundo, cogen los personajes, pero hacen una trama, yo diría que muy simple, muchas veces forzado para que este y esta coincidan, fuerzas un poco la, la trama y la pegas encima. Y, y al final lo que te queda es un mundo o el mundo, en este caso el mundo de Tolkien, tiene los elfos, los enanos, etcétera, pero las tramas, los personajes, cómo piensan, cómo actúan los personajes, pues podrías poner esa misma trama en la Segunda Guerra Mundial, en la Edad Media o en el futuro, y si le cambian los trajes del fondo y el vocabulario y un poco alguna cosa, funcionaría. Al final es como, la sensación que me da es que cogemos algo enlatado, le pinto el barniz por fuera y le pongo. Y en ese proceso hemos perdido una de las cosas para mí más importantes del Señor de los Anillos, que es Señor de los Anillos. Básicamente, siempre he querido hacer un vídeo del Señor de los Anillos y de personajes, porque me parece que lo que hablan, y por eso tuvo éxito, y por eso ha tenido tanto éxito, y sigue teniendo éxito, y sigue enganchando a gente a lo largo del tiempo, es porque te habla de esa lucha que todos tenemos entre el mal y el bien. Existen personajes que son totalmente malos, existen personajes que son casi totalmente buenos, y luego existen los humanos que solemos ser, pues esto, los que tenemos esa lucha interna. Y explica el poder, cómo llega a corromper a la gente. Como es Migol o Gollum, es uno de los ejemplos que incluso lo llega a corromper físicamente. Pero bueno, no me quiero alargar con eso. Entonces, lo que vengo a decir es que es un mundo que tiene unos valores, tiene una historia, los personajes tienen una historia detrás que explica muy bien por qué actúan, son como son. ¿Y qué es lo que ves? Que ahora mismo pues se pasan eso por el arco y a los personajes los rehacen. Ya en la fase de lanzamiento y demás ya empezó a haber polémica porque
igual que Peter Jackson cuando hizo las polémicas, las películas, perdón, una de las cosas en las que insistía mucho era en preservar el legado. Pues aquí el legado, pues bien, pues está ahí. Y con Star Wars pasó lo mismo, ¿vale? Uno tiene su lado friki. Y es lo que ha pasado con esta serie. Lo que os decía de este producto al final es un producto de marketing con unos personajes que hacen esto y hacen tal y siguen a esto, pero que podían estar aquí como podían estar en otro. Y luego segundo, no respetar el legado. Hay gente que puede decir, bueno, se pueden hacer cosas nuevas, claro, haz algo totalmente nuevo. Haz algo totalmente nuevo. Puedes en ese mundo tan vasto que está totalmente, además un montón de escritos eh, que hizo Tolkien, digamos que cada apunte o cada pequeña historia que en El Señor de los Anillos se dice, él le escribió detrás. Entonces, hay mucho en lo que te puedes basar, pero no cojas personajes que ya están creados y los transformes y les quites todo eso que tiene, porque entonces no estás respetando ese legado. Es una de las cosas que veo y esto es muy americano. Esto cada vez me doy más cuenta que esto es muy americano. Coger algo que ya funciona, le doy otro nombre, le hago un pase de marketing y te lo vendo. En esto son muy buenos, muy buenos, muy buenos. Y lo hacen en todo. Lo hacen en todo. Y en el cine, pues llevan haciéndolo un montón de tiempo. Pero, y yo hasta ahora nunca le había dado importancia, pero ya llevo unos años dándome cuenta, quizás también porque yo he cambiado, es, hay que respetar los valores de las personas, porque son sus valores. Cuando tú, cuando pasó con Star Wars y ha pasado con los seguidores de los Señores de los Anillos que han dicho, oye, esto no es lo que nosotros esperábamos, no me da, no me transmite eso que me transmite. Porque una de las cosas que me doy cuenta de muchas de las series, muchas películas que vemos ahora es, una de dos, o que están basadas en efectos especiales, en acción, que sí, está bien, pues lo ves, pero ¿por qué triunfa el Señor de los Anillos? ¿Por qué tantos años después de haber escrito se llegó a hacer películas, se hizo un primer intento, luego se hicieron otras, luego se un montón de gente que sigue leyendo, que son fan, que se compran cosas de Tolkien, de los elfos, de los enanos, etcétera? ¿Por qué? Porque transmite unos valores, nos cuenta una historia. Los personajes son personajes, yo diría, aspiracionales. Sabéis que a mí me gusta el desarrollo personal. Entonces son personajes, cuando tú ves el Señor de los Anillos, tú ves personajes que tienen dilemas, personajes que hacen cosas, digamos, extraordinarias. Y, y eso nos atrae, porque al final, como digo en mi libro, que por cierto está en Amazon, Superar la tormenta, un spoiler no, una publicidad subliminal, una cosa es lo que soy y otra cosa es lo que quiero ser, que en coaching y en PNL se llama estado aspiracional o estado deseado. Entonces, eso es lo que nos muestran los personajes del Señor de los Anillos. Un, un mundo en el cual la naturaleza, que lo simulan lo cuentan los elfos, ¿no? Lo vemos a través de los elfos, en los cuales están en armonía con la naturaleza. Personajes como puede ser Aragorn, Sméagol, que bueno, es presa de esa lucha interna que llega a tener una duplicidad de una doble personalidad. Entonces, tú ves todo eso y cuando ves los personajes actuales o de esta serie, no ves esa profundidad. Y luego, lo que digo, hay una frase que a mí me gustó que es, no le quites a alguien los valores si no le vas a dar otros mejores. Y esto es un poco lo que veo, que es, esta historia transmite unos valores,
¿no? El bien, el mal, la lucha que siempre ha existido, el cómo tienes que elegir, ¿eh? El cómo tienes que enfrentarte a tu propia historia, como hay algunos personajes que tienen que llegar a ser lo que tienen que ser, ¿eh? Como el caso de Aragorn, que tiene que, él es un rey, pero está exiliado, frente, eso sería como unos valores, y frente a, no sé, no sé decirte qué valores me transmiten los personajes de esta serie. Y es lo que me pasa con muchas series y muchas películas. Le quitas lo que os he comentado antes, el barniz de los efectos especiales, de la historia, de algún giro de guión que puede estar bien traído y que te sorprende, pero luego ¿qué queda? Las cosas que tienen esos valores son las que nos gustan, porque son las historias. Es como siempre nos han contado, ¿no? Los cuentos que se cuentan desde siempre. Y para no enrollarme y no hacer mucho más largo el vídeo, perdona, os quería hablar de un personaje que para mí yo creo que lo simula, que dice esto muy claramente, que es el personaje de Galadriel, porque es que además han cogido un personaje que ya está creado, que eso es otra de las cosas. ¿Por qué coges algo que ya está creado, que ya está muy definido cómo es, y me lo transformas en otra cosa? La Dama Galadriel, de hecho se llama así, Dama Galadriel, es un personaje que después de leer los libros y en la película se refleja muy bien. Es un personaje casi etéreo, casi angelical. Es la belleza, la tranquilidad personificada, pero a la vez genera una inseguridad de las personas, de todos los que se ponen delante de ella, porque es una persona con una profundidad y un poder tan grande que nosotros no podemos llegar a entenderlo y nos genera malestar. Es ese, cuando estás frente a algo tan grande, ¿no? Y sentirte extraño, con miedo. O sea, fijaros, ese personaje lo han transformado en un personaje que para nada genera esa atracción, ese magnetismo que la actriz Kate Blanchett, si no recuerdo mal, supo transmitir también en la película. Es una persona carcomida por el deseo de venganza, eh, y poco más. Entonces no te engancha. Que sí, que ahora estamos en el momento, que sí, la mujer empoderada y todas estas cosas, y entonces pues eso tiene que simular. Y hay una escena que para mí fue cuando dije, no, que es cuando, fijaros, que os estoy diciendo que una persona que ha vivido probablemente miles de años y básicamente le vacila a unos soldados jóvenes y les reta que a ver si la podían tocar, ¿no? Que creo que al final uno lo toca, es que ni siquiera, es que me pareció, todas las escenas en una película y en una serie tienen un objetivo. ¿Qué objetivo tenía esta? No lo sé. Pero sinceramente es como si podemos decir que un ángel de repente descubres que tiene bastante ego y que está bastante más pegada a la tierra y que necesita vosotros dónde vais, ¿no? Y como esto, bueno, hay más ejemplos, pero tampoco me quiero alargar mucho para no hacer muy largo el vídeo, pero al final es lo importante que son lo que vemos todos los días, lo que lees, lo que oyes, es muy importante. Y cuando eso te aporta algo, esas historias te atrapan, te aportan algo, es porque te están dando una ayuda, un algo que te gustaría, o, o simplemente te están enseñando, o tú te puedes ver reflejados en ellos. Por eso me parece tan importante las películas y las series, y por eso cada vez veo menos. Y quería hacer este vídeo, bueno, quizás es un poco así, unas reflexiones mías, pero hay veces que uno tiene que decir lo que siente. Y yo sentía que esto lo tenía que decir.
y que tenía que hablarlo y publicarlo y ponerlo. Así que, pues nada, ahí lo tenéis. Me llamo Félix, soy un hombre con un propósito, ser próspero, saludable y feliz y ayudarte a que tú también lo seas. ¿De acuerdo? Venga, un saludo. Hasta luego.